fama, fortuna y dinero fácil. Muchos raperos lo tenían todo, pero lo perdieron todo por gastos imprudentes, relaciones tóxicas y costosas batallas legales. Desde un rapero que en su día triunfó y alardeaba de ganar millones con sus éxitos virales, pero que declaró ante un juez que no tenía ni $1 a su nombre, hasta un legendario letrista conocido por rapear sobre sabiduría financiera, pero que se enfrentó a un costoso divorcio. Estos artistas se vieron abocados a la ruina financiera, todo por culpa de las mujeres de sus vidas. Soulja Boy. Lo conoces, lo amas, y sin duda has disfrutado al máximo su gran éxito de 2007. Pero detrás de la fama, la fortuna y el estilo de vida ostentoso, hay una historia de dinero, errores y mucho drama. Soulja Boy, cuyo nombre real es DeAndre Cortés Way, tenía solo 17 años cuando lanzó Crank That, Soulja Boy. No era solo una canción, fue un cambio cultural. La canción se volvió viral antes de que viral fuera siquiera una palabra, gracias a MySpace y YouTube. Todo el mundo bailaba el baile de Superman, y Soulja Boy se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Pero aquí está la cuestión. Soulja no era solo un rapero, era un pionero. Fue uno de los primeros artistas en utilizar Internet para triunfar, y le salió muy bien. A los 18 años ya era millonario, firmaba contratos, lanzaba álbumes e incluso lanzó su propia consola de videojuegos. Sí, ¿recuerdas la Soulja Game? La vida le sonreía y Soulja Boy la disfrutaba al máximo. Soulja Boy no tenía reparos en hacer alarde de su riqueza. Rolls Royces, Rolex y joyas ridículamente caras? Sí. ¿Gastar montones de dinero en clubes de striptease? Sí, claro. Era el ejemplo perfecto del estilo de vida joven, rico y temerario. Pero aquí es donde las cosas se complican. Mientras Soulja estaba ocupado presumiendo en Instagram y viviendo su mejor vida, empezaron a aparecer las primeras grietas. Los gastos extravagantes, los problemas legales y una serie de malas decisiones comenzaron a acumularse. Y entonces apareció Kayla Myers. En 2019, la exnovia de Soulja Boy, Kayla Myers, presentó una demanda explosiva que lo cambiaría todo. Lo acusó de agresión, secuestro y de retenerla a punta de pistola durante 6 horas en su casa de Malibú. Según Myers, Soulja Boy amenazó su vida, la ató con cinta adhesiva e incluso la golpeó con una pistola. En 2020, un jurado falló a favor de Myers y ordenó a Soulja Boy que le pagara casi $472,000 en concepto de daños y perjuicios. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando llegó el momento de pagar, Soulja afirmó que estaba en bancarrota, es decir, con la cuenta bancaria en números rojos. Soulja Boy, el mismo tipo que alardeaba de coches de lujo, ropa de diseño y una sentencia de $472,000. ¿Cómo es posible? Durante el proceso judicial, se puso al descubierto la situación financiera de Soulja. Admitió que su cuenta bancaria estaba en números rojos y que le costaba llegar a fin de mes. Pero aquí está lo más sorprendente. A pesar de afirmar que estaba en bancarrota, seguía viviendo en una casa multimillonaria, conduciendo coches que valían cientos de miles de dólares y luciendo joyas por valor de $18,000. El juez no se lo creyó. De hecho, se lo recriminó de la forma más brutal posible. Alguien tan cerca de cero, financieramente, como afirma estar el acusado debería reducir su nivel de vida, dijo el juez. $25,000 es mucho dinero para un alquiler mensual, incluso en Los Ángeles. Su abogado argumentó que esos bienes eran herramientas de su oficio como artista, pero el tribunal no lo aceptó. El juez incluso sugirió que Soulja Boy vendiera algunos de sus bienes para pagar sus deudas. Pero aquí está el problema. Aunque vendiera todo, seguiría sin cubrir los $472,000 que le debía a Myers. No se trataba solo de la demanda de Kayla Myers. Las dificultades económicas de Soulja Boy formaban parte de un patrón más amplio. Tenía una deuda fiscal de $1 millón y llevaba años entrando y saliendo de los tribunales por diversos asuntos legales, entre ellos violaciones de la libertad condicional y escándalos relacionados con las criptomonedas. Las afirmaciones del rapero de estar en bancarrota fueron impactantes, sobre todo teniendo en cuenta su condición de celebridad. Se trata de un tipo que en su día valía millones, vivía a lo grande y ahora lucha por demostrar que no puede pagar una sentencia de $472,000. Es un claro recordatorio de lo rápido que pueden irse al traste las cosas cuando se mezclan la fama, la fortuna y las malas decisiones financieras. A pesar de lo sombrío que parecía el panorama, Soulja pudo pagar la indemnización y, solo un año después, las cosas parecían ir un poco mejor para el rapero. Recurrió a Instagram para presumir de sus ganancias con Warner Chappell Music,
mostrando depósitos por un total de casi 1,05 millones. Fue un alarde importante, sobre todo después de todo lo que se había dicho sobre su quiebra. Parece que Soulja Boy ha vuelto al juego, lanzando nueva música, manteniéndose relevante y reconstruyendo su imperio. Los gastos imprudentes y los problemas legales de Soulja Boy casi acabaron con su fortuna, pero logró recuperarse. Nas, por su parte, no tuvo tanta suerte al principio. Sus problemas financieros se debieron a un costoso divorcio que le dejó luchando por recuperarse. Nas, antes de ganar millones, Nas era solo un chico de Queensbridge, Nueva York, uno de los barrios más conflictivos de Estados Unidos. Veía drogas, delincuencia y violencia todos los días, pero en lugar de caer víctima de las calles, plasmó su dolor en poesía. En 1991, ya llamaba la atención tras publicar un verso inolvidable en Live at the Barbecue, The Main Source. Las discográficas lo estaban observando y, en 1994, Nas lanzó su álbum debut, Illmatic. Los críticos lo calificaron de obra maestra. Los fans lo calificaron de revolucionario. De la noche a la mañana, Nas pasó de ser un chico de Queensbridge a convertirse en la realeza del hip hop. Con éxitos consecutivos como If I Ruled the World y Hate Me Now, el dinero comenzó a llover. Nas acumulaba millones, compraba casas, joyas y vivía el sueño de una estrella del rap. Pero mientras su cuenta bancaria crecía, también lo hacían sus responsabilidades, especialmente en lo que respecta a las mujeres de su vida. Mucho antes de Nas y Kelis, estaba Carmen Bryan, la mujer que le introduciría en el costoso mundo de la manutención infantil. Carmen y Nas tuvieron una hija, Destiny Jones, en 1994, el mismo año en que salió Illmatic. Al principio, todo parecía ir bien, pero a medida que crecía la fama de Nas, también lo hacían sus problemas. Carmen no era una ex cualquiera, estaba relacionada con los nombres más importantes del hip hop. De hecho, más tarde admitiría haber engañado a Nas con nada menos que Jay-Z, lo que avivó la ya legendaria rivalidad entre los dos raperos. Tuve una relación con Jay-Z, pero lo que pasa con Jay-Z y yo es que éramos amigos antes que nada. Por si fuera poco, Carmen escribió un libro en el que lo contaba todo, revelando detalles sobre sus relaciones con ambos hombres, lo que echó más leña al fuego. Pero más allá del drama, había una cosa para la que no necesitaba un contrato editorial: los cheques de manutención de Nas. Criar a un hijo como madre soltera significaba que Nas tenía que pagar mucho dinero. Aunque la cantidad exacta que pagó a lo largo de los años no es pública, sabemos que la manutención de un rapero con altos ingresos no es ninguna broma. Y Carmen se aseguró de recibir hasta el último centavo. Pero si Nas pensaba que pagar por un hijo era caro, no tenía ni idea de lo que le esperaba. Avanzamos rápidamente hasta 2002, cuando Nas conoce a Kelis Rogers, la cantante nacida en Harlem detrás de Milkshake y Bossy. Los dos conectaron rápidamente y en 2005 se casaron. Al principio eran la pareja poderosa del hip hop. Nas seguía siendo uno de los MC más respetados y Kelis era una estrella en ascenso. Pero, entre bastidores, las cosas no eran tan perfectas. Su relación estaba llena de peleas, acusaciones y energía tóxica. Kelis afirmó más tarde que Nas era físicamente abusivo, controlador y que su matrimonio le había dejado secuelas emocionales. Nas, por su parte, dijo que Kelis era manipuladora, emocionalmente abusiva y que se aprovechó de él en su momento más bajo. El punto de ruptura llegó en 2009, cuando Kelis estaba embarazada de su hijo, Knight Jones. Ella solicitó el divorcio, alegando que necesitaba salir de esa relación por el bien de su hijo por nacer. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron caras. Los divorcios en Hollywood nunca son baratos, pero el caso de Nas fue especialmente brutal. Cuando los tribunales fallaron a favor de Kelis, se ordenó a Nas pagar más de $300,000 en concepto de manutención infantil y conyugal. Y fíjate, como no podía pagar la cantidad total por adelantado, le fijaron unos pagos mensuales de $50,000. Así es, cada mes, Nas le extendía a Kelis un cheque para que pudiera llevar un estilo de vida lujoso. Sus abogados se defendieron y consiguieron reducir la cantidad a $10,000 al mes. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Nas ya había desembolsado cientos de miles de dólares, dinero que nunca recuperaría. Por si el divorcio no fuera suficiente, Nas estaba a punto de enfrentarse a más problemas financieros. Mientras Nas se enfrentaba a batallas judiciales y a la manutención de los hijos, el IRS estaba al acecho. Y en 2012, le impusieron una multa fiscal de $6 millones. Así es, al tío Sam no le importa si estás pasando por un divorcio. Si debes dinero, vendrán a por ti. Además,
el estado de Georgia también reclamó a Nas más de $1 millón en impuestos atrasados. Con los pagos del divorcio, la manutención de los hijos y millones en deudas fiscales, Nas no tuvo más remedio que vender sus activos, liquidar sus propiedades y luchar por mantenerse a flote. En 2012, incluso perdió su casa. La casa que compró con Kellys por más de $500 000 fue embargada y recuperada. De ganar millones a perderlo todo, la caída de Nas fue una de las más impactantes de la historia del hip hop. Pero esto es lo que tienen las leyendas. No permanecen en la ruina por mucho tiempo. En lugar de sumirse en la ruina financiera, Nas dio un paso decisivo. Fundó Queensbridge Venture Partners, una empresa de inversión centrada en startups tecnológicas. ¿Y adivinen qué? Valió la pena. Nas invirtió pronto en Coinbase, Lyft y Ring, y convirtió el poco dinero que le quedaba en millones. Al mismo tiempo volvió a sus raíces, sacó nuevos álbumes y se fue de gira. Puede que Nas haya aprendido la lección tras los reveses financieros causados por sus gastos excesivos y un costoso divorcio. Pero The Game llevó las cosas a otro nivel. Se gastó toda su fortuna, debido a su comportamiento imprudente con las mujeres. The Game. Una de las figuras del rap más reconocidas de la costa oeste, The Game, es un antiguo protegido de Dr. Dre y el hombre que ayudó a mantener vivo el gangsta rap a mediados de la década de 2000. Con álbumes clásicos como The Documentary y Doctor's Advocate, se labró una reputación como uno de los MC más contundentes de la industria. ¿Y en lo que respecta al dinero? El rapero no tenía reparos en hacer alarde de su riqueza. En 2016, The Game fue noticia, no solo por su música, sino por revelar accidentalmente lo rico que era. Todo comenzó con un gesto caritativo cuando prometió $500,000 para ayudar a la población de Flint, Michigan, durante su devastadora crisis del agua. Quería demostrar que era un hombre de palabra, así que publicó una captura de pantalla de su transferencia bancaria a Avita Water. Pero aquí es donde la cosa se puso interesante. Se olvidó de difuminar el saldo de su cuenta bancaria. ¿Y qué decía? $13 millones en su cuenta. Los fans se quedaron impactados. The Game llevaba más de una década en la industria, pero muchos no tenían ni idea de que tenía tanto dinero. Y como es típico en The Game, aprovechó la oportunidad para criticar a celebridades como Madonna y Jimmy Fallon por donar solo $10,000, diciendo que esa cantidad era bonita, pero insuficiente. En ese momento, The Game todavía estaba en la cima del mundo. Tenía dinero, influencia y una exitosa carrera musical. Pero si avanzamos rápidamente hasta 2024, las cosas se ven muy diferentes. Entonces, ¿cómo pasó The Game de tener millones en el banco a luchar por conservar su casa? Todo se reduce a una demanda que se niega a desaparecer. En 2015, Priscilla Rainey, concursante del reality show de The Game en VH1, She Got Game, presentó una demanda por agresión sexual contra él. Afirmó que The Game la manoseó de forma inapropiada durante el rodaje, y en 2016, un juez falló a su favor y le condenó a pagar una indemnización de $7,1 millones. Al principio, The Game hizo lo que muchos raperos hacen en estas situaciones: lo ignoró. Durante años, se negó a pagar la indemnización, eludió las órdenes judiciales e intentó todas las maniobras legales posibles para que se desestimara el caso. Pero los tribunales no estaban dispuestos a jugar. En 2024, el juez federal de distrito Mark C. Scarsi dictaminó que ya era suficiente. El tribunal se cansó de esperar y autorizó la incautación de los bienes de The Game para cubrir la indemnización, incluida su mansión de Calabazas. La idea de perder su casa en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles no era solo un problema financiero, sino un duro golpe para su imagen. Se trataba de un rapero que había construido su carrera sobre la base del poder, la credibilidad callejera y el éxito, y ahora se veía obligado a vender su propiedad como un artista en apuros. Pero la sentencia de $7 millones no era el único problema. Para colmo de males, según se informa, The Game perdió más de $100,000 en un robo de coche, lo que agravó aún más sus problemas financieros. Cuando llueve, llueve a cántaros, y en el caso de The Game, llovían los gastos legales, las incautaciones de bienes y la mala suerte. Pero aquí es donde las cosas se complican aún más. Con la presión financiera en aumento, comenzaron a circular rumores de que The Game había encontrado una nueva, y cuestionable, forma de ganar dinero. Según los informes, los aspirantes a raperos comenzaron a recibir mensajes directos del equipo de The Game ofreciéndoles la oportunidad de aparecer en sus mixtapes por una tarifa de $500 a $1,000. Al principio, parecía una oportunidad de ensueño. Imagínate aparecer en una colaboración con The Game. Pero había una trampa.
En lugar de aparecer en su SoundCloud verificado, estos raperos fueron colocados en una cuenta aleatoria con pocos seguidores y poca o ninguna exposición. The Game no promocionaba los proyectos en sus redes sociales y, lo peor de todo, ni siquiera rapeaba en las canciones. Muchos artistas emergentes se dieron cuenta rápidamente de que habían sido engañados. Pensaban que estaban comprando el respaldo de una leyenda de la costa oeste, pero en cambio, no obtuvieron más que promesas vacías. Cuando los fans y la comunidad hip hop le acusaron de estafar a artistas en apuros, The Game no respondió directamente a las acusaciones. En su lugar, publicó capturas de pantalla de mensajes de artistas felices que le agradecían la oportunidad. Pero seamos realistas, las capturas de pantalla se pueden seleccionar a conveniencia. Y con la batalla legal de $7 millones de The Game en ciernes, la gente no estaba convencida. Con su casa en peligro, su reputación en juego y sus problemas financieros acumulándose, se encuentra en una situación difícil. A diferencia de otros raperos que se reinventaron a sí mismos a través de inversiones o negocios, The Game no ha dado pasos importantes fuera de la música. Si no encuentra la manera de darle la vuelta a la situación, podría enfrentarse a un colapso financiero total. Los problemas legales de The Game le han costado millones, pero la historia de DMX es una advertencia a mayor escala, en la que las malas decisiones financieras, la adicción y los interminables pagos de manutención infantil acabaron por arruinar financieramente a uno de los mayores iconos del hip hop, DMX. Pocos raperos en la historia han encarnado la emoción pura y la energía callejera, como lo hizo DMX. Su voz, su presencia y sus letras llenas de dolor lo convirtieron en una de las figuras más legendarias del hip hop, un verdadero ícono cuya influencia se extendió mucho más allá de la música. Desde el momento en que salió a la venta su álbum debut, It's Dark and Hell is Hot, en 1998, DMX demostró que era una fuerza a tener en cuenta. El álbum vendió 251,000 copias en su primera semana y llegó a superar los 5 millones de unidades en todo el mundo. Y eso fue solo el comienzo. Con 7 álbumes de estudio que vendieron más de 70 millones de copias en todo el mundo, 3 nominaciones a los Grammy, un American Music Award e incluso una exitosa carrera cinematográfica, DMX debería haber tenido la vida resuelta. Pero, como nos ha demostrado la historia una y otra vez, ganar dinero no es el problema, sino conservarlo. DMX ganó decenas de millones de dólares a lo largo de su carrera, pero sus hábitos de gasto, sus problemas legales y sus demonios personales pronto le pasaron factura. Nacido como Earl Simmons, la infancia de DMX estuvo llena de abusos, negligencia y traumas. Se echó a la calle a una edad temprana, y cuando se hizo famoso, ya luchaba contra una devastadora adicción a las drogas que le acompañaría durante el resto de su vida. A pesar de su éxito, la responsabilidad financiera nunca fue su fuerte. Llevaba un estilo de vida extravagante, pero no se ocupaba de sus obligaciones, entre ellas, una asombrosa cantidad de pagos por manutención de sus hijos. DMX tuvo 15 hijos con varias mujeres, cada una de las cuales dependía de él para su manutención económica. Su primer matrimonio con Tashera Simmons se rompió bajo el peso de sus infidelidades y sus innumerables aventuras extramatrimoniales. Cuando aparecieron en el programa Couples Therapy de VH1 en 2012, Tashera ya había soportado años de desamor debido a que DMX había tenido hijos fuera del matrimonio. Más tarde declaró a la revista Essence: "Sigo sintiéndome mal por haberme divorciado, incluso después de todo lo que X me hizo pasar, porque me tomé muy en serio mis votos. Pero llega un momento en el que lo das todo. Sabes que lo has dado todo y es hora de seguir adelante". Pero seguir adelante no resolvió los problemas económicos de DMX. En 2015, DMX estaba ahogado en deudas y debía más de $400,000 en concepto de manutención infantil atrasada. Como resultado, fue condenado a 6 meses de cárcel, pero fue puesto en libertad tras cumplir solo 2 meses. Más tarde ese mismo año, fue arrestado de nuevo, esta vez por no pagar $10,000 al mes en manutención infantil a Tashera. En el tribunal, DMX suplicó una segunda oportunidad, explicando que necesitaba tiempo para reconstruir su carrera y ganar dinero. "No es que pueda esconderme, todo lo que tengo es mi nombre y mi reputación". El juez se mostró indulgente y lo liberó sin fianza, pero la realidad era clara. Los problemas financieros de DMX no iban a desaparecer. En un momento dado, DMX debía tanto dinero que se declaró en quiebra en 2013. Según los informes, sus activos solo ascendían a unos $50,000, mientras que sus deudas oscilaban entre 1 y 10 millones de dólares. Y luego llegó el escándalo de la evasión fiscal,
En 2017, DMX fue acusado de 14 delitos de fraude fiscal, acusado de ocultar millones al Servicio de Impuestos Internos, IRS. Según se informa, utilizó cuentas bancarias falsas y evitó pagar impuestos sobre casi $2 millones de ingresos. El resultado, una condena de 1 año de prisión. Cuando salió en libertad en enero de 2019, su deuda con el IRS se había disparado hasta los $2.3 millones. Y el IRS no era el único problema. A lo largo de los años, DMX cumplió condena por múltiples cargos, entre ellos posesión de armas, conducción temeraria, posesión de drogas e incumplimiento de la libertad condicional. Cada detención le dificultaba más recuperarse, y sus finanzas sufrían un nuevo golpe cada vez. A pesar de haber ganado millones a lo largo de su carrera, en el momento de su muerte en 2021, el patrimonio neto de DMX se estimaba en $1 millón negativo. Años de mala gestión, gastos legales, deudas por manutención de hijos y problemas fiscales habían agotado por completo su fortuna. Pero aquí está la cuestión. El legado de DMX no tiene que ver con el dinero. Su música hablaba del dolor, la lucha y la redención. Su voz transmitía autenticidad y emoción pura, lo que lo convirtió en uno de los raperos más queridos de todos los tiempos. Puede que muriera arruinado, pero su impacto en el hip hop no tiene precio. Las dificultades económicas de DMX estaban profundamente ligadas a sus demonios personales, sus obligaciones de manutención infantil y sus gastos imprudentes. Pero mientras que los problemas de DMX tenían su origen en una mala gestión financiera a largo plazo, Yaka Osiris se encontró en una situación similar mucho más rápido, perdiendo su fortuna casi de la noche a la mañana al intentar fingir el estilo de vida de las celebridades. Ika. Osiris y Ika. Osiris lo tenía todo, o al menos eso parecía. Tras irrumpir en la escena con su éxito Worth It en 2019, el artista de Jacksonville parecía ser la próxima gran promesa del R&B. Tenía millones en el banco, contaba con el respaldo de los raperos más importantes del panorama musical y se comportaba como una superestrella. Pero detrás de toda la ropa de diseño, las joyas y los momentos virales en las redes sociales, había una realidad más oscura. Yaka Osiris no solo gastaba dinero, lo quemaba. ¿Y los principales culpables? Su adicción a presumir, a intentar impresionar a las mujeres y a mantener una imagen que no podía permitirse. Para Yaka Osiris, el éxito no solo significaba ganar dinero, sino también aparentarlo. Creía que para ser respetado como artista, tenía que estar a la altura de Drake, Lil Baby, Young Thug y los nombres más importantes del juego. Eso significaba coches caros y ropa de diseñador que solo usaba una vez, cadenas de diamantes y relojes de lujo, vacaciones de lujo, gastar miles de dólares en mujeres. Pero ¿cuál era el problema? No ganaba suficiente dinero para mantenerlo. Yaka Osiris no solo era imprudente con el dinero, también lo era con el amor. En lugar de invertir en su carrera, invertía en intentar impresionar a las mujeres. Les compraba bolsos caros, zapatos de tacón de diseñador y joyas que él no podía permitirse. Las llevaba a los restaurantes y fiestas más exclusivos, actuando como si el dinero no fuera un problema. Desde vacaciones de lujo hasta regalarles coches y joyas, se aseguraba de que sus relaciones parecieran objetivos de pareja en Instagram. Pero detrás de cámaras, su cuenta bancaria se estaba quedando en blanco. Y lo peor, las mujeres en las que más gastaba no estaban a su lado cuando se le acabó el dinero. Yaka Osiris admitió que se gastó su primer gran cheque casi de inmediato. Una vez que Worth It se hizo famoso, los cheques comenzaron a llegar. Ganaba 6 cifras por show, recibía dinero por sus colaboraciones y vivía como una superestrella. Me quedé en bancarrota muy rápido, amigo. En lugar de ahorrar, invertir o desarrollar su carrera, se lanzó de lleno al mundo de las celebridades. Le dio a su madre $250,000, un gesto amable, pero poco inteligente cuando aún eres nuevo en el mundo de la riqueza. Gastó $300,000 en ropa de diseño, la mayor parte de la cual solo se puso una vez. Pagaba $400 por corte de pelo, 2 veces por semana, gastando decenas de miles de dólares solo en cortes de pelo. Yaka Osiris pensaba que vivía como un millonario, pero en realidad no lo era. Es como cuando no tienes dinero, no piensas en ello, pero una vez que lo consigues, tu mentalidad cambia, empiezas a comprar de todo. Sus decisiones financieras no solo eran malas, sino que eran insostenibles. Yaka Osiris quería formar parte del círculo de élite del hip hop, y eso significaba apostar, presumir e intentar impresionar a las estrellas más importantes de la industria. Le debía $60,000 a Drake,
y tuvo que cantar para saldar la deuda. Le debía dinero a Lil Baby y Young Thug por apuestas que salieron mal. French Montana se burló de él en una fiesta, recordándole que todavía le debía dinero. Incluso cuando se declaró libre de deudas en Instagram con montones de dinero que lo demostraban, más tarde recordó que todavía le debía dinero a Young Thug. Cuando el IRS le impuso una multa fiscal de $190,000, ese fue el golpe final. El alarde, las mujeres, el estilo de vida, todo era una fachada. Ika Osiris pensaba que el dinero haría que la gente lo quisiera, pero al final se dio cuenta de que las mujeres no se quedan cuando se acaba el dinero. Los amigos falsos solo quieren estar contigo cuando gastas. Una canción de éxito no garantiza la estabilidad financiera. Con solo 23 años, Ika Osiris aprendió por las malas que perseguir la fama puede dejarte en la ruina. La caída de Ika Osiris se vio agravada por los gastos impulsivos y las deudas de juego, pero en el caso de Mystikal, el dinero no solo se perdió en malas apuestas, sino que se agotó por constantes problemas legales, en su mayoría relacionados con mujeres que descarrilaron su carrera una y otra vez. Mystikal a finales de los 90 y principios de los 2000, Mystikal estaba en la cima del mundo. Éxitos como Shake Ya Ass y Danger dominaban las listas de éxitos y sus álbumes se vendían como locos. Su álbum Let's Get Ready, publicado en 2000, fue doble disco de platino, lo que consolidó su estatus como una de las mayores estrellas del rap de la época. Incluso consiguió 2 nominaciones a los Grammy y ganaba millones con la venta de discos, giras y patrocinios. En su apogeo, Mystikal vivía un sueño: grandes casas, coches caros y, por supuesto, un lujoso estilo de vida lleno de todos los excesos que acompañan al estrellato del hip hop. Pero, entre bastidores, tomaba decisiones financieras imprudentes que acabarían pasándole factura. En 2003, el mismo año en que obtuvo 2 nominaciones a los Grammy, la carrera de Mystikal sufrió un duro golpe cuando fue condenado por agresión sexual. Había acusado a su peluquera de robarle cheques por valor de $80,000 y en lugar de resolver el asunto por la vía legal, él y sus guardaespaldas la obligaron a realizar actos sexuales, que grabaron en vídeo. Esa decisión le costó todo. Se declaró culpable y fue condenado a 6 años de prisión, lo que puso fin a su carrera en el momento álgido de su éxito. Mientras estaba en prisión, sus finanzas se descontrolaron. Sin ingresos por nuevos discos o giras, el dinero se agotó rápidamente. Los gastos legales, los acuerdos y la pérdida de ingresos convirtieron lo que antes era una fortuna en un desastre financiero. Cuando salió de prisión en 2010, estaba muy lejos de ser el rapero millonario que había sido. Tras cumplir su condena, Mystikal intentó reactivar su carrera. Firmó con Cash Money Records e intentó sacar nueva música, pero ya no tenía el impulso necesario. Su nombre estaba mancillado y sus fans habían pasado página. Para empeorar las cosas, continuó con su comportamiento imprudente con las mujeres. En 2016, fue acusado de violación y secuestro, lo que le llevó a pasar 18 meses en la cárcel antes de que los cargos fueran finalmente retirados por falta de pruebas. Pero, aunque evitó otra condena, el daño ya estaba hecho. Sus problemas legales ahuyentaron a las discográficas y a los promotores, lo que le hizo casi imposible volver al juego desde el punto de vista financiero. Justo cuando parecía que había aprendido la lección, Mystikal se encontró en problemas aún más graves. En 2022, fue arrestado de nuevo, esta vez por violación en primer grado, robo simple y delito grave de violencia doméstica. Las acusaciones eran inquietantes. Había golpeado, estrangulado y agredido sexualmente a una mujer en su casa después de acusarla de robarle $100. Y por si fuera poco, la obligó a transferirle dinero mediante una aplicación móvil antes de dejarla marchar. En ese momento, la situación financiera de Mystikal era irremediable. Años de batallas legales, acuerdos y oportunidades profesionales perdidas habían agotado por completo sus cuentas bancarias. Según se informa, debía millones en honorarios legales y no le quedaban fuentes de ingresos importantes. El que fuera un rapero multimillonario era ahora solo otra historia con moraleja sobre el potencial desperdiciado. Para ver más contenido como este, haz clic en los videos que aparecen ahora en tu pantalla.